Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos reunidos para poder escudriñar la palabra del Señor. Quisiera contarles que nosotros como familia estamos muy bien, aquí encerraditos en casa. Gracias a Dios no tenemos ningún tipo de impedimento, de enfermedad, nada. Estamos muy bien, gracias a Dios, con nuestra hija. Sofía está muy bien, mi esposa Cintia también. Estamos, gracias a Dios, bien agradecidos del Señor porque Él nos da de su gracia, nos da de sus bendiciones también para poder sobrellevar todo lo que estamos viviendo en nuestro país y el mundo entero. Quisiera enviarles un saludo a cada uno de ustedes, a nuestros niños, a los jóvenes, a nuestros hermanos ancianos, que el Señor pueda guiar sus vidas. Estemos orando por nuestros hermanos ancianos, estemos orando por ellos, para que Dios les fortalezca en este tiempo, para que ellos puedan también estar guardados en sus hogares, para que puedan estar libres de todo contagio de este COVID-19. Quisiera, hermanos, invitarles a que pudiéramos tener un tiempo de oración al Señor para luego ya introducirnos en la palabra del Señor para el día de hoy. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque yo es el reino, Señor. Tuya la gloria, Señor. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Dios por hacernos uno de tus hijos, por habernos llamado, Señor, a ser parte de tu reino, a ser parte, Señor, de tu iglesia. Gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, le pedimos que usted nos ilumine por medio de su Espíritu Santo para que podamos comprender las grandes verdades que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Señor, te rogamos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíes y podamos comprender tu palabra y podamos ponerla por obra, ponerla en práctica cada día en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. En el nombre de Jesús, gloria a ti, Señor. Amén. Muy bien, estamos siguiendo la serie de mensajes o de estudio a Señor, enséñanos a orar, este precioso manual de oración, Señor, enséñanos a orar, el primer año, y vamos ya en la lección número 8. Así que quiero invitarles a que ahí ustedes puedan estar con su Biblia, también puedan estar con su estudio, o en el computador, algunos que ya lo tienen en digital, y podamos ya introducirnos en el mensaje o la lección número 8, que tiene que ver con el reino de Dios. Amén. La tarea de la iglesia, hermanos, es hacer visible el reino invisible de Dios. El reino de Dios triunfa sobre todos los reinos terrenales. Yo soy primero cristiano y segundo soy chileno. Le debo lealtad a la bandera de Chile, ¿cierto? Pero tengo una mayor lealtad a Cristo, porque Él es mi Rey. Amén. Cuando Jesús nos dice que oremos, venga tu reino, ¿qué significa esto? ¿Qué estamos orando cuando hacemos esta petición? Hay una lógica que ocurre como una cinta a través del Padre Nuestro. Cada una de las peticiones está conectada, ¿cierto?, a las demás. La primera petición que Jesús nos señala o nos enseña en el Padre Nuestro fue: santificado sea tu nombre. Amén. Santificado sea tu nombre, lo cual pide que el nombre de Dios sea considerado como santo. Amén. Hay que hasta que el nombre de Dios, hermanos, sea considerado como santo, su reino no vendrá ni podrá venir a este mundo. Amén. ¿Entendió bien? Hasta que el nombre de Dios sea considerado como santo, su reino no vendrá, no va a venir a este mundo. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo,
que consideramos que su nombre es santo, tenemos la responsabilidad de manifestar el reino de Dios en este mundo. Amén. Juan Calvino dijo lo siguiente, que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible de Dios. Pero, ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer visible el reino de Dios en este mundo? ¿Cómo hacerlo? Muy bien, lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras escuelas e incluso con los recursos que Él provee para nosotros, para nuestro sustento, nuestra cuenta en el banco, etcétera, hermanos. Ya que Dios en Cristo es Rey sobre cada una de estas áreas de la vida. La única forma en que el reino de Dios se manifieste o se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga por segunda vez es si nosotros, sus hijos, manifestamos el reino de Dios por la forma en que vivimos en este mundo como ciudadanos del Rey, como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey. Amén. El motivo central de las Escrituras, esto ya lo habíamos visto también en otras lecciones, el motivo central de las Escrituras es el reino de Dios. Y este fue el tema central de la predicación y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús llegó como el cumplimiento del mensaje de Juan el Bautista. Un mensaje claro, un mensaje preciso, un mensaje sencillo. Mateo capítulo 3, versículo 2 nos dice lo siguiente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Sermón del Monte es el discurso inaugural de la predicación de Jesús. Jesús se enfocó en el reino en esta predicación. La temática o las temáticas tratadas en el Sermón del Monte fueron más que una simple presentación de éticas o de principios o comportamientos para la vida buena de cada cristiano. Jesús estaba hablando en ese momento de las cualidades, estaba hablando del carácter de las personas que viven un estilo de vida redimido dentro del reino de Dios. Cristo ha sido exaltado, se ha sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, y reina como Rey. Su reino es perfecto, su reino es santo. Amén. Jesús estaba diciendo que debemos orar para que el reino de Dios se vuelva visible en la tierra, que lo invisible se vuelva visible. Y esa es nuestra tarea como hijos de Dios, hacer que el resto de las personas vean el reino de Dios por medio de nuestra manera de vivir en este mundo. Que nosotros no tengamos que decir que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido salvos por Cristo, sino que los demás, las demás personas, los que están allá afuera, lo vean en nosotros, en nuestra forma de vivir en este mundo. Que nuestro estilo de vida sea perfecto, que nuestro estilo de vida sea santo, guiado por el Señor, agradable a Dios, como su reino, el reino de Dios. Somos pertenecientes del reino de Dios y lo debemos hacer visible en este mundo, en nuestra forma, en nuestro estilo de vida que vivimos aquí en este mundo con las demás personas. Mateos 11, versículo 12 nos dice de la siguiente manera, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Amén. Logran aferrarse a él. Mateo 13, versículo 11 nos dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice lo siguiente, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Antes nosotros estábamos muertos sin Cristo. Éramos ciudadanos de este mundo. Éramos hecho ira de Dios. Pero cuando Dios nos llamó a ser sus hijos, cuando Dios nos reveló a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador,
Él nos libró de la potestad de las tinieblas, de este mundo. En Cristo nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Dios. Amén. Cada uno de los mensajes, cada una de las lecciones que nosotros hemos estado viendo, cada uno de estos días que aparecen, ¿cierto?, en este manual de estudio, Señor, enséñanos a orar, tiene que ver con la oración del Padre Nuestro. Y esta lección en particular, el reino de Dios, esta lección en particular tiene que ver con el cuarto número 3. ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos desarrollando el Padre Nuestro, cada sección, cada cuarto, son 7 cuartos, están unidos uno tras otros. Pero esta lección en particular, el reino de Dios, tiene que ver mucho con el cuarto número 3. Que venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Amén. En los evangelios, hermanos, en los evangelios se nos dice que busquemos el reino de Dios. Mateos capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Mas buscad el reino de Dios. Nos está enseñando que debemos buscar el reino de Dios. En los evangelios también, hermanos, se nos dice que oremos el reino de Dios. Mateo 6:10, en esta oración del Padre Nuestro se nos dice: venga tu reino, venga tu reino. También en los evangelios se nos dice que prediquemos el reino de Dios. Mateo 24, versículo 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Jesucristo predicó el reino. En Hechos 1:3 nos dice que apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se le aparecía a las personas. Se le estuvo apareciendo durante muchos días, varios días, y en esos momentos les hablaba, les predicaba acerca del reino de Dios. En otra ocasión el Señor Jesucristo, Él dijo: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. En otra ocasión también decía: el reino de Dios está en medio de ustedes. El apóstol Pablo también predicó el reino de Dios, predicando el reino de Dios abiertamente y sin impedimento, nos dice el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 31. El libro de los Hechos, hermanos, comienza con Jesús predicando en Hechos 1:3 y finaliza el libro de los Hechos con el apóstol Pablo predicando el reino de Dios en Hechos 28, versículo 31. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos ser capaces de reconocer el reino de Dios. Necesitamos ser capaces, hermanos, de reconocer ese reino perfecto, ese reino santo, y pedirlo, orar, predicarlo, enseñarlo. Quiero que podamos ver en nuestros manuales que nosotros tenemos, cada uno de ustedes, dentro de esta lección hay unos párrafos que dicen lo que no es el reino de Dios. Lo que no es el reino de Dios. El reino de Dios no es algo político, no es algo militar. Marcos capítulo 10, versículo 42 se nos dice: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen autoridad. El reino de Dios no tiene nada que ver cómo se organizan o cómo se administran los reinos de este mundo. No es algo político, no es algo militar. Como ustedes saben, nos dice este texto, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. El versículo 43 dice: pero entre ustedes, ¿cierto?, los que pertenecen a este reino de Dios, no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Mateos 2,
Mateos capítulo 26, versículo 53 nos dice: ¿te parece que yo puedo orar a mi Padre? ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Se fija, hermanos, no tiene nada que ver con un ámbito militar o de ejército. No tiene nada que ver con algo político. El reino de Dios no es algo denominacional. El reino de Dios no pertenece a la Alianza Cristiana y Misionera. El reino de Dios no pertenece a la Iglesia Metodista Pentecostal. El reino de Dios no pertenece a la Iglesia Bautista, a la Iglesia Presbiteriana, a los luteranos. El reino de Dios no es denominacional. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de la iglesia en toda la tierra. Amén. Estamos hablando de la iglesia en toda la tierra, en todo este mundo, hermanos. Número 3, el reino de Dios no es algo impreciso, no es algo teórico. Él respondió, en Mateos 4:11 dice, Él respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, todo se les dice por parábolas. Amén. No es algo impreciso, no es algo teórico. Bien. Ahora quiero que veamos, hermanos, lo que sí es el reino de Dios. Lo que sí es el reino de Dios. Número 1, el reino de Dios es personal. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Escuche bien, hermanos. Dios no tiene nietos. Él solo tiene hijos. Lucas capítulo 17, versículo 20 nos dice de la siguiente manera: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Romanos 14, versículo 17 nos dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y gozo con el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios está conectado con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad acerca del reino de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros conocemos las verdades de Dios. Él nos ilumina para poder comprenderlas. Número 2, hermanos, el reino de Dios está en constante expansión. Cuando vemos las noticias, hermanos, pareciera que todo va decayendo. Van decayendo, ¿cierto?, las finanzas, va decayendo la salud, decae la familia, decae la moralidad. Pero una cosa es segura, hermanos. Aunque todo se traspase, decía el salmista, a lo profundo del mar, hay algo que no pasará. Y ese es el reino de Dios. Hay algo que no cambiará, hermanos, y es la soberanía de Dios. Puede caerse todo en este mundo, hermanos. Pueden caerse las finanzas, puede decaer la salud, pueden decaer los gobiernos, hermanos, los estados, pero algo estamos seguros, hermanos, que el reino de Dios no cambiará. Hay algo que no cambiará, hermano, y es la soberanía de Dios sobre toda su creación. Todo lo demás puede estar decayéndose, pero el reino de Dios seguirá hacia adelante, seguirá su rumbo, seguirá el propósito, seguirá la voluntad de Dios. Número 3. El reino de Dios está en constante expansión. Isaías 9:7 nos dice: la extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. No tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Mateo capítulo 13, versículo 33 nos dice que Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina
hasta que toda la harina fermentó. Su reino, hermanos, crecerá, aumentará, aunque nosotros no lo veamos así. Aunque nosotros veamos que todo se desmorona, el reino de Dios crecerá, seguirá en aumento. La palabra del Señor nos asegura que su reino permanecerá, su reino seguirá dominando sobre todas las cosas. Número 4, hermanos. El reino de Dios siempre nos llama al arrepentimiento. Escuche bien, el reino de Dios siempre nos llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se nos dice en Mateo 4, versículo 17, en la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios siempre nos llama al arrepentimiento. Hermanos, ¿cómo reconocer y orar el reino de Dios? ¿Cómo reconocer y orar el reino de Dios? Tenemos que recordar, hermanos, que el Señor mismo nos dijo cuando oren, oren así, ¿se acuerdan? En la oración que el Señor le enseñó a sus discípulos, oren así, venga tu reino. Cuando estamos diciéndole, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, permite que tu señorío se establezca en mi vida. Y esto debe comenzar primeramente por mí. Señor, venga tu reino sobre mi vida. En segundo lugar, que venga tu reino sobre la vida de mi esposa. Que venga tu reino sobre la vida de mis hijos. Que venga tu reino sobre la vida de mi matrimonio. Que venga tu reino sobre mi familia. Que venga tu reino sobre esta ciudad, sobre esta congregación. Amén. Que podamos decir cada uno de nosotros, hermanos, como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. También seguidamente a venga tu reino, dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. En otras palabras, hermanos, es decir, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, lo que yo deseo, sino lo que tú deseas en tu corazón. El mismo Señor Jesucristo nos dio un tremendo ejemplo estando en Getsemaní, hermanos. 3 veces oró lo mismo. Padre, si es posible de mí, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la voluntad de Dios es perfecta, porque la voluntad de Dios es santa, es sabia, y es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, tenemos que llegar a ese momento y decir, Señor, yo me rindo por completo. Ya no quiero vivir como yo quiero. Ya no quiero hacer lo que a mí me da la gana. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer lo que tú me dices en tu palabra. Quiero obedecerte. Hermano, ese es el anhelo. Ese es el anhelo de aquella persona que ha entendido lo que es el reino de Dios. Amén. Ahora, hermano, hay 10 cosas que nos ayudarán a reconocer el reino de Dios y orar el reino de Dios. Número 1, cuando el reino de Dios se establece, hay una genuina humildad. Mateo 5:3 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, en el reino de Dios el orgullo no tiene cabida. Amén. El orgullo no tiene cabida en el reino de Dios. Número 2, cuando el reino de Dios se manifiesta, hay un profundo arrepentimiento. Y eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos orar nosotros. Señor, permite que podamos arrepentirnos profundamente. Marcos, capítulo 1, versículo 15 nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, el arrepentimiento siempre será parte del reino de Dios. Número 3, cuando el reino de Dios se manifiesta, la gente estará concentrada
en buscar a Dios. Anhelamos buscar a Dios. Anhelamos hacer su voluntad. Anhelamos obedecer su palabra. Número 4. Cuando el reino de Dios se establece en nuestras vidas, hay nuevos pasos de obediencia. 1 Corintios 6:9 nos dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser injusto? Obedecer a Dios. Amén. Obedecer a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5 nos dice, esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Cada vez, hermanos, cada vez que nosotros obedecemos a Dios, nos estamos identificando con el reino de Dios, el reino de su luz y no el reino de las tinieblas. Cada vez que obedecemos a Dios, hermanos, nos estamos identificando con el reino de Dios. Amén. Número 5. Cuando el reino de Dios se manifiesta, demonios serán echados fuera de la gente. ¿Escuchó bien? Cuando el reino de Dios se manifiesta, demonios serán echados fuera de la gente. Mateo 12:28 nos dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Nosotros debemos orar, hermanos, para que el reino de Dios se establezca y los demonios huyan. Cuando el reino de Dios se establece en mi vida, en mi esposa, en mis hijos, en mi familia, los demonios huyen. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, por lo tanto, sométanse a Dios, pongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Número 6. Hermanos, cuando el reino de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo se mueve en la vida del Hijo de Dios. Cuando oramos, hermanos, que el reino de Dios venga, podemos ver cómo el Espíritu Santo dirige a sus hijos, toma control de sus hijos, mueve a sus hijos y los usa para Él. Amén. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando el reino de Dios, hermanos, se manifiesta en nuestras vidas, el Espíritu Santo también lo hace en cada una de las personas. Lo hace en mi vida. Amén. Toma control de mi vida. Toma posesión de mi vida. Me mueve, me controla. Amén. Número 7. Cuando el reino de Dios se manifiesta, hay verdaderas señales y maravillas. Amén. Cuando el reino de Dios se manifiesta, hay verdaderas señales y hay verdaderas maravillas, hermanos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice 1 Corintios, capítulo 4, versículo 20. Cuando vemos que el reino de Dios ha llegado a la iglesia, se ven maravillas, hermanos. Se ven milagros, se ven señales, se ven prodigios. Cuando el reino de Dios se establece, hermanos, en nuestra familia, vamos a ver oraciones contestadas. Hermanos, escuche bien, cuando el reino de Dios se establece en nuestras familias, vamos a ver oraciones contestadas, hermanos. Número 8. Cuando el reino de Dios se manifiesta, hay amistades que estarán siendo salvadas por el Evangelio de Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros, hermanos, debemos orar para que el reino de Dios o el reino de la salvación de nuestro Dios se manifieste en nuestras familias, en especial en aquellos que aún no le conocen. Podemos orar el reino de Dios sobre nuestra ciudad. Podemos orar que venga el reino sobre nuestro vecindario, sobre nuestra nación, sobre nuestro pueblo. El reino de Dios, hermanos, que la salvación de Dios llegue a este lugar, hermanos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 9.
Cuando el reino de Dios se manifiesta, podemos ver a la gente profundizando su amor por Jesús. Amén. Mateos capítulo 13, versículo 47 nos dice que asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. El versículo 45 nos dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que puede buscar buenas perlas. Amén. Lo que se nos está tratando de decir es, cuando el reino de Dios se establece en una comunidad, la gente va a ser salva. La gente vendrá a los pies de Jesús. La gente vendrá y dará testimonio que ahora es parte de este reino, del reino de Dios. Amén. Número 10, hermanos. Cuando el reino de Dios se manifiesta, habrán mártires que mueven por la causa de Cristo. ¿Escuchó bien? Cuando el reino de Dios se manifiesta, habrán mártires que mueren por la causa de Cristo. Ya en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 nos dice lo siguiente. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, estaba yo en la isla de Patmos. ¿Qué estaba haciendo en la isla de Patmos, Juan? Estaba detenido, estaba encarcelado, estaba preso, estaba privado de libertad. ¿Por qué razón? Porque estaba predicando la palabra del Señor. Estaba dando a conocer el testimonio, el evangelio de Jesucristo. Cuando el reino de Dios se manifiesta, hermano, habrán mártires que mueren por la causa de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución, nos dice en Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, en el libro de los Hechos, nos muestra donde los discípulos habían sido azotados, habían sido encarcelados y ellos tuvieron, hermanos, escuche bien, y ellos tuvieron sumo gozo en haber sufrido por aquel que lo había dado todo por ellos. Y ellos cuando oraban, no oraron, hermanos, a Dios para que les quitaran las pruebas, sino que dijeron, Señor, mira sus amenazas. Mientras ellos nos persiguen, haz milagros y prodigios. Muestra tus maravillas. En otras palabras, la gente había aprendido que para que el reino de Dios se establezca, debemos de predicar la palabra de Dios, aun cuando haya adversidad, aun cuando haya problemas, aun cuando haya persecución, seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Cuando el reino de Dios viene a nuestras vidas, no hay nada que pueda detenernos, porque por eso es que el reino de Dios, hermanos, por eso que el Señor, les decía a Pedro, hermanos, en Mateo 16, versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Amén. Yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del Hades no podrán vencerla, o no prevalecerán contra ella, dice otra versión. Por eso, hermano, que es tan importante que oremos para que el reino de Dios se establezca. Para ir finalizando, hermanos, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oró a Dios, venga tu reino a mi vida y hágase tu voluntad en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró de esta manera? Hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. Venga tu reino. Señor, quiero que venga tu reino a mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró al Señor y le dijo al Señor, destruye mi reino para que establezcas tu reino en mi corazón, donde tú seas el Señor, donde tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores?
¿Cuándo fue la última vez que usted oró y le dijo al Señor, destruye este reino, destruye mi reino que hay aquí, para que establezcas tu reino en mi corazón, donde tú seas el Señor, donde tú seas el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró, deseo que venga tu reino sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi hogar, sobre mi familia? Y que hagamos tu voluntad, que obedezcamos tu palabra. ¿Cuándo fue la última vez que se paró usted en la brecha y oró al Señor diciendo, venga tu reino sobre la vida de mi pastor, sobre los líderes de la iglesia, sobre los maestros de la iglesia, sobre los diáconos de la iglesia? Venga tu reino sobre esta congregación, sobre esta iglesia, que podamos hacer tu voluntad como iglesia, como ministerio. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Venga tu reino sobre la vida de mi pastor, para que tú le uses, para que venga el reino de Dios a su vida, para que la presencia de Dios pueda guiarle y pueda obedecer a tu voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste, hermanos, que venga tu reino sobre este vecindario, sobre el lugar donde tú vives, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste para que venga el reino y pueda traer salvación a tus vecinos? Para que pueda traer salvación a esta ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que oró para que venga el reino de Dios a esta ciudad, a esta nación, a este gobierno, a este estado, al mundo, a la tierra, hermanos? ¿Tú crees, hermanos, que el Señor nos hubiera dicho, hermanos, que oráramos, venga tu reino, si Él no tuviera la intención, hermanos, de respondernos? Si el Señor nos está diciendo, hermanos, venga tu reino, es porque Él lo enviará si es que nosotros le oramos, si es que nosotros le pedimos, si es que nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad y se lo pedimos. Amén. Él nos está diciendo, hermanos, oren así. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermanos, porque Él quiere contestar a esa petición, hermanos. Él quiere contestarnos esa petición, pero nosotros debemos orar de esa manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero comienza, hermano, contigo. Dile primero, venga tu reino sobre mi vida, Señor. Quita todo lo que hay de este reino malo en mi corazón y gobierna tú, Señor. Que tu reino venga a mi vida y que tú tomes el control de todo mi ser. Luego di, venga tu reino, Señor, sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mi matrimonio, sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mi familia. Venga tu reino sobre nuestra iglesia, sobre nuestra congregación, para que hagamos tu voluntad, Señor. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y podamos, hermanos, estar atentos a lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra, para que podamos oírla con atención, podamos reflexionar en ella, podamos meditar en ella, pero también podamos obedecer, que es lo más importante, hermanos, que podamos obedecer, seamos obedientes, hermanos, a la palabra del Señor, que venga su reino, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque usted nos habla por medio de ella. Padre Celestial, hemos aprendido, Padre Celestial, el día de hoy a orar y a pedir que tu reino venga a nuestras vidas. Que tu reino venga, Señor, a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Sea usted gobernando nuestras vidas, Señor. Sea usted tomando el control de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestras ansiedades. Sea usted tomando el control, Padre Celestial, de nuestro corazón. Quite todo espíritu de desánimo, Padre Celestial. Quite todo tipo de ansiedad en nuestras vidas, Señor. Y sea usted tomando el control por completo de nuestro ser. Y que nosotros podamos, Padre Celestial,
hacer su voluntad, que venga tu reino a nuestras vidas, que venga tu reino a nuestras familias, que venga tu reino a nuestra iglesia, para que podamos obedecerte, para que podamos hacer tu voluntad, que es santa, que es sabia, Padre Celestial, que es correcta, que es eterna. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre Celestial, oro por mis hermanos, para que podamos cada día, Padre Celestial, obedecer a tus santas verdades, Señor. Y poder, Padre Celestial, de una u otra forma, Señor, hacer visible tu reino en este mundo. Hacer visible tu reino en este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu gran amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo en un mensaje más de la palabra del Señor. Saludo para cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les bendiga.